limpias, ¿verdad? Estas son las que pueden ser superficiales o extenderse hasta tejidos profundos, como músculos y tendones, y son las que normalmente se ocasionan por alambres de púas, alambres de navajas, estas que pueden ser bastante profundas y que son cortes bien marcados, ¿verdad? La segunda clasificación es la clasificación según el grado de contaminación. Esto es súper importante, ahorita vamos a ver el por qué. Se clasifican en 4 diferentes tipos y vamos a ir viendo una por una. Las limpias son las heridas que han sido creadas quirúrgicamente en condiciones asépticas, por ejemplo, las que hacemos en quirófano, ¿verdad? Son atraumáticas, no inflamatorias. Ejemplo, las incisiones de una herida de una cirugía limpia, ¿verdad? Ese es el ejemplo. Las limpias contaminadas son las que tienen un grado mínimo de contaminación que puede ser removido por limpieza, ¿verdad? Transquirúrgicamente, como es el caso de las enterotomías. ¿Y por qué? Porque en las enterotomías, pues obviamente incidimos en el tejido intestinal. Ahí puede haber salida de bacterias, que las bacterias en este lugar se multiplican de 10 a la 6 aproximadamente. Entonces es un grado de contaminación alto, pero lo podemos remover fácilmente por medio del lavado transquirúrgico. Las contaminadas son accidentales, abiertas, son recientes, pueden estar contaminadas con tejido gastrointestinal, con orina que tenga bacterias de algún tipo, ¿verdad? Por una cistotomía, que sé yo, que haya tenido que sacarle piedritas de la vejiga. Si esa orina estuvo contaminada, entonces esta herida se puede contaminar. Y normalmente sí fue una cirugía limpia, pero la incisión está contaminada, muchas veces es porque se alteró la técnica aséptica. Entonces aquí sí es muy importante, ¿verdad? Continuar con los pasos de cómo se hace una cirugía en quirófano. Las sucias o infectadas son heridas traumáticas viejas, con pus, tejido muerto, cuerpos extraños, ¿verdad? Todas estas cosas que nos ensucian nuestras heridas. Y también en las intervenciones quirúrgicas en las que se han perforado vísceras o por contaminación fecal. Un ejemplo puede ser en una cirugía en la que se tuvo que hacer alguna intervención en colon sin haber preparado al paciente para esta cirugía, ¿verdad? Y pueden haber infecciones bastante severas del sitio quirúrgico. Y la clasificación según tiempo, vamos a verla. La número 1 es la más importante y quiero que le pongan mucha atención a esta. Estas son las heridas que llevan entre 0 y 6 horas post-trauma y son las que tienen mínima contaminación. No sé si lo sabían, no sé si alguno sabe del tiempo dorado del manejo de las heridas, pero en este momento es el más importante. Si queremos tratar una herida pequeña, una laceración, si queremos meterlo a cirugía, ese es el momento. Las primeras 6 horas se consideran como el tiempo de oro, durante el cual hay insuficiente replicación de microorganismos que causan infección. Entonces esto es sumamente importante. Después de este tiempo, vienen las clase 2 y van de las 6 a las 12 horas. Aquí ya ha ocurrido replicación de microorganismos importante, pero la carga microbiana no ha alcanzado un nivel crítico. En este momento ya son sucias, ¿verdad? Y la clase 3 son las heridas que tienen más de 12 horas. La replicación microbiana ya ha alcanzado niveles críticos, tanto así que ya se desarrolla la infección. Y en estos pacientes es donde vemos ya heridas contaminadas y con pus. Entonces, el abordaje primario, ¿verdad? Hasta aquí, chicos. Esto es súper importante que se entienda la clasificación porque depende de esto el manejo que vamos a dar a continuación y cómo y dónde se da. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿No? Ok, listo. Listo, entonces continuamos con el abordaje primario. Normalmente el abordaje primario, como les estaba diciendo anteriormente, es súper importante. Normalmente lo van a hacer los compañeros del área de consulta o el área de UCI, dependiendo de la complejidad del caso del paciente, ¿verdad? Si obviamente tenemos un paciente con pérdida de conciencia, que además de eso tiene una herida, pues obviamente va a pasar directamente al área de UCI, vamos a tratar al paciente y luego vamos a tratarle su herida.
Pacientes con sangrados que no se detienen, estos pasan directamente a UCI, ¿verdad? Intentamos hacer hemostasia de la zona y si el sangrado continúa y no se detiene y es que hay algún vasito que está ahí, ¿verdad? De necio, es un paciente que tiene que entrar a cirugía lo más pronto posible. Otro ejemplo que les puse por acá son los perritos o pacientes que tienen heridas en el cuello con posible perforación de tráquea. No sé si todos han visto alguno de estos perritos. Acá en el hospital tuvimos un paciente así hace poquito. Son pacientes que se les empieza a acumular aire, en el tejido subcutáneo, se empiezan a inflar, tanto así que les cuesta bastante oxigenar bien. Son pacientes que pueden llegar cianóticos al hospital o a la clínica, ¿verdad? Esos pacientes se tienen que atender lo más pronto posible, estabilizar, suplementar oxígeno y en el momento en el que estén lo más estables posible, pasarlos a cirugía para corregirle la perforación traqueal. Otro ejemplo que les puse por acá son heridas que perforen cavidad abdominal y tórax, ¿verdad? Estos pacientes sí, pues obviamente tienen que entrar lo más pronto posible para evitar que se dé esta replicación bacteriana, ¿verdad? Dependiendo de las horas, pero pues obviamente son pacientes que se tienen que estabilizar antes de entrar a un procedimiento quirúrgico. Esto también es bien importante. La revisión de la herida. Normalmente los pacientes que tienen heridas, pues obviamente duelen bastante, ¿verdad? Entonces hay que evaluar la posibilidad de tener que hacer estas revisiones bajo anestesia o bajo algún tipo de sedación para no causarles más dolor del que ya tienen. Importante siempre preguntar al propietario hace cuánto tiempo está con la herida, hace cuántas horas le pasó, por la clasificación que vimos de acuerdo al tiempo, ¿verdad? Qué tipo de herida es, si fue por una mordedura, por un punzocortante, qué fue lo que le pasó, cómo le pasó esta herida, si ha sido tratada previamente, si ya lo han limpiado con algo, si ya tiene algún tratamiento, algún antibiótico, si ya empezó algo, ¿verdad? Si fue tratado en otra veterinaria. Y si son heridas crónicas que ya han sido tratadas en algún otro lugar o en el mismo centro médico, ¿verdad? Tiene cultivo. Esto es súper importante para hacer manejos de heridas. Ahí quiero hacer nada más o ser muy incisiva. Acuérdense que en el ECOP o cuando hacemos una consulta, pues parte de esto es tomar una historia clínica, ¿no? Que hay puntos muy determinados. Cada vez que vamos a ahondar un poquito más en temas más de especialidad, se van a dar cuenta que hay preguntas específicas para tratar ciertos temas médicos, así como lo vamos a ver en un paciente enfermo renal, vamos a tener que hacer preguntas clave para este tipo de paciente. Esta diapositiva es mega importante porque son las preguntas clave que todo mundo en consulta, cuando ve un paciente con una herida, debería de estar preguntando, ¿sí? Para que entonces podamos dar seguimiento y el manejo mejor, más adecuado. Continuamos. Entonces, pues obviamente, yo sé que es obvio, pero bueno, lo escribo por acá para que no se les olvide. Siempre tenemos que manejar a estos pacientes con guantes. No sabemos si es una herida con bacterias resistentes y nos vamos a contaminar, luego vamos a revisar a otro paciente y ahí vamos a seguir con la propagación de bacterias, ¿verdad? Entonces siempre con guantes. Ya para revisar la herida como tal, vamos a colocar siempre gel estéril dentro de la herida antes de iniciar el rasurado. Estéril, yo sé que es difícil tenerlo por acá, pero puede ser gel de ultrasonido que esté limpio, ¿verdad? No el gel que tenemos en frasquitos para tomarle la temperatura a los pacientes, porque eso definitivamente tiene E. coli o alguna enterobacteria, entonces ese no lo vamos a usar. Pero sí, la idea de poner este gel en la herida antes de rasurar es que la herida se mantenga con el nivel de contaminación que viene, pero que no ingresen pelos a la hora de rasurar y eso puede incrementar la suciedad y la contaminación adentro de la misma, ¿verdad? La tercera cosa importante en esta diapositiva es el rasurado. Los rasurados de las heridas tienen que ser amplios y amplios me refiero a aproximadamente 3 veces el tamaño de la herida, es el que tenemos que rasurar.
para evaluar la zona afectada. Si en este rasurado nos vamos encontrando más heridas, continuamos rasurando, ¿verdad? Recuerden que no es solo revisar la herida, hay que revisar el paciente por completo, sobre todo cuando vienen con heridas, ya sean por mordeduras o por algún tipo de punzocortante. Muchas veces podemos encontrarnos una herida grande y pasamos de lado, ¿verdad? Algún tipo de herida que tenga en otro lugar. Y si en las cirugías no la encontramos o antes no la encontramos y luego vemos que el paciente tiene otra herida, y obviamente al propietario no le va a gustar que tengamos que meter al paciente de nuevo a cirugía, ¿verdad? Entonces hay que revisarlo súper bien. Esta diapositiva acá también es muy importante. Esta sí quiero que la guarden, que la vayan analizando. Los lavados de la herida como tal. Alrededor de la herida la vamos a lavar con algún tipo de antiséptico. Idealmente clorhexidina al 2% más alcohol al 70%. Eso es lo que se ha visto y se ha estudiado que más bacterias, que es el antiséptico ideal para hacer el lavado de la piel, ¿verdad? No directamente dentro de la herida. Dentro de la herida la vamos a lavar con solución estéril, que idealmente tiene que ser Ringer, ¿verdad? Por sus propiedades. Y tiene que ser con un sistema de lavado. Ese sistema de lavado ahorita lo vamos a ver con Steven. Normalmente este sistema de lavado tenemos que usarlo aproximadamente a 30 centímetros de la herida, con suero tibio idealmente, ¿verdad? Para ayudar a que los pacientes que estemos lavándole la herida no se le baje la temperatura tan rápido. Eso es súper importante en estos pacientes. ¿Qué más? Aproximadamente 250 mililitros por kilo. Esto va a sonar como un montón porque en pacientes grandes van a ser una barbaridad lo que vamos a calcular, pero por lo menos yo diría que en heridas de menos de 3 centímetros mínimo usemos 500 mililitros para hacer el primer lavado. En heridas más profundas, por lo menos 1 litro para hacer el primer lavado. Si ustedes definitivamente ven que en el primer lavado con esta cantidad de líquido, ¿verdad?, aún se ven como pelos o detritos dentro de la herida, pues continúen el lavado, ¿verdad? No se detengan ahí, ya que tienen el paciente bajo anestesia, ¿verdad? Es súper importante que ya en este momento, después del lavado, después del rasurado, después de todo lo que acabamos de hacer, tomemos fotos con regla, porque esta va a ser la base para que nosotros o planeamos la cirugía, hagamos presupuestos, ¿verdad? O incluso vayamos viendo más o menos cuánto tiempo vamos a durar con el manejo de esta herida, si es una herida que no se puede cerrar. Entonces, este primer manejo es el más importante para mí y porfa que no se les olviden las fotos de estas heridas. Justamente le pedí a Pri que esta diapositiva pusiera como paso 1, 2, 3, porque todos los médicos que están en el área de hospitalización es el manejo previo que tienen que hacer. Muchas veces vendan esto, no toman fotos y es desperdicio de material, hay que sedarlo otra vez al paciente porque es sumamente doloroso y pues mejor hacerlo una sola vez bien hecho. A veces no se limpian correctamente todas estas heridas, colocamos vendajes y provocamos mayor alteración, ¿sí? Entonces es importantísimo, por favor, todas son importantes, pero entre la diapositiva anterior y esta, sí, ver, ahí están los pasitos, 1, 2, 3, 4, lo que tenemos que hacer para manejar estas heridas eficientemente y tener la documentación necesaria, ¿para qué? Para que ya el médico cirujano en cualquiera de las clínicas o acá, pues se pueda hacer cargo de ello, ¿verdad? Listo. Entonces, vamos a definir las heridas que son pequeñas por punzocortante, estas heridas que son entre 1 a 3 centímetros, que no tienen espacio muerto y que están dentro de las primeras 6 horas. Esto es muy importante que les quede claro, ¿verdad? Sí, necesito que les quede súper claro, porque estas son las heridas que el médico de consulta podría hacerles el manejo. En el caso en el que por acá en el hospital yo no esté, ¿verdad? O sea, de noche y el paciente así lo necesite, siempre y cuando, ¿verdad? Solicitándole al propietario exámenes de sangre previos y que tengan a otro médico que los pueda ayudar con la parte de la anestesia para hacer el manejo. Si son heridas muy pequeñas, de menos de 1 centímetro, sin espacio muerto, ¿verdad? Que no necesitan drenaje ni nada, ¿verdad? Y que son heridas limpias en menos de 6 horas,
se puede considerar hacer un bloqueo regional, ¿verdad? De la zona, cuando son literal así 1 o 2 puntitos para no tener que hacer pasar al paciente por una anestesia general, ¿verdad? Solo en estos casos. Este es un ejemplo que les traigo por acá. Esta pacientita llegó al hospital con una herida por posiblemente un pulso cortante. Los propietarios no saben qué fue lo que pasó, nada más se escapó y volvió, pero fue literal, los dueños vinieron y dijeron, hace 1 hora le pasó esto. Entonces, normalmente en este caso, ¿qué harían ustedes? Levanté la mano. Hola. ¿Alguien por allá quiere opinar? ¿Qué harían ustedes? Yo pensaría que podría lavarse la herida, rasurar bien y para poder observar si es profunda o no. Y si fuese el caso que no fuera profunda, pues mandarse con limpieza, sin un collar isabelino. Eso pensaría yo. Sí. Ok, acuérdense entonces de la sedación, ¿no? Y manejo del dolor previo. Creo que faltó como esa parte, Lore. Muy bien, gracias. Pero bueno, en este caso sí se ve la herida. Ok. María, ¿levantaste la mano? Vanessa. ¿O cómo salgo ahí, María o Vanessa? Sale María Juárez y yo ya. Sí, es que me cuesta identificarme con María. Bueno, lo que yo también pensaría es tal vez anestesia local, si el paciente no se está dejando como manipular esa zona, luego limpiarle, rasurarle y ya proceder a una limpieza más profunda. ¿Qué opinamos de la anestesia local, Fer, en ese tipo de herida? Sí, ¿no? ¿Por qué? Vamos a ver, dependiendo igual de el tamaño de la herida, pues se puede manejar solamente con anestesia local. Pero muchas veces si la anestesia local tenemos que sumarlo a un manejo anestésico previo, a una sedación, siempre pensando en lo que es el monitoreo básico, oxígeno, etcétera, también de la herida, sino también el paciente en sí, ¿verdad? Lo que sí es importante, pues, realmente, más que manejar la herida, claramente es manejar bien el dolor y entender un poquito de, pues, por qué está pasando eso y qué mecanismos o qué puertas de la fisiopatología del dolor se están abriendo para poder saber cuál es el mejor manejo anestésico para ese paciente que tiene ese tipo de herida, ¿verdad? O sea, los anestésicos locales sí, obviamente siempre deberían estar, pero muchas veces si es un paciente muy agresivo, muy nervioso, que está muy ansioso, que está estresado, que le duele mucho, que no nos puesto nada para el dolor, y de una vez vamos a ponerle un anestésico local que también le va a doler la pinchada, pues obviamente se puede decir bueno, como no puede ser tan bueno, ¿verdad? Entonces hay que verlo también como un todo y planear todo para el paciente, no solamente pues manejar la herida como tal. Sí, en esta pacientita realmente hicimos anestesia general, porque a pesar de que se ve como una herida muy pequeña, las heridas que están cerca de los miembros, cerca de los deditos, son heridas que sangran muchísimo, ¿verdad? Entonces, pues obviamente no queremos un paciente que se esté moviendo mientras estamos haciendo un procedimiento quirúrgico, por lo cual se hizo anestesia general. Era una herida bastante pequeña y no profunda, entonces lavamos bien, a pesar de estar dentro del tiempo de oro, ¿verdad? Y realmente el desvide quirúrgico que se hizo fue muy pequeño, por lo que ustedes ven la segunda foto, es básicamente la misma pielcita suturada en donde iba. Y esa es la paciente ya cuando se dio de alta. ¿Qué pasó, Emi? Hola, Emi. ¿Levantaste la manita? ¿Tienes duda o quieres aportar algo? Ya me escucho. No. ¿Perdón? ¿No? ¿Listo? ¿Segura? Sí, ¿me oyen? Sí. Ok. No, básicamente es que cuando consultaron que qué haríamos. Okay. Digamos, esas son muy comunes en las clínicas y normalmente lo que se hace si es una sedación leve y se hace después con local, pero siempre se ha dado el animal. Y bueno, primero, normalmente, bueno, yo
Lo del gel lo aprendí anteriormente y sí, eso es lo que hacemos, digamos, aplicamos gel, se rasura la zona y demás, pero siempre con el animal ya sedado. Súper, muy bien. Yo tengo una consulta. ¿Qué pasó? Bueno, en estos casos, o para ir a conversarlo, cuando se hace un vendaje y cómo se realiza, porque es que sí he visto como que a veces hay fallos en eso, en cómo ponen un vendaje. ¿En cuáles casos se coloca vendaje? ¿Estás preguntando? Sí, porque, por ejemplo, yo he visto que a veces llegan proyectos así y lo que hacen es poner el vendaje. Entonces, sí, tal vez hablar un poquito de eso, de lo del vendaje. Depende mucho, Lore, cuando se coloca un vendaje, digamos, si no me equivoco en esta paciente, yo cuando terminé el procedimiento quirúrgico le coloqué un vendaje para que los dueños se lo quitaran el día siguiente, más que nada para que acá no se lo estuviera no se le ensuciara, para que no se lo fuera como a arrancar, o sea, para que no se arrancara las suturas, y ya tenía collar isabelino, pero normalmente no es necesario colocar un vendaje en este tipo de heridas si ya se le hizo el manejo quirúrgico. Pero ahorita voy a seguir hablando de otros manejos en donde sí van a necesitar un vendaje. Vane, ¿tienes otra duda? Es que, bueno, eso que está diciendo Lore, sí lo he visto varias veces, que cuando el paciente llega con un sangrado muy activo, sí se le hace un vendaje, ¿verdad? Como para evitar que sangre más antes de pasarlo ya a cirugía o a sutura. Entonces considero que tal vez en esos casos, cuando el sangrado es muy activo, sí se puede hacer un vendaje. Sí, de hecho eso lo vimos en una de estas diapositivas, en la de heridas que... ¿Dónde está? Bueno, ya, esa. Ajá. Se me entendió, Vane. Ok, las otras heridas son las heridas por mordedura, que estas nos van a llegar muy frecuentemente, ¿verdad? En estas igual vamos a hacer el manejo inicial de lo que vimos ahorita. Importante, ¿verdad? Lo recalco acá de nuevo, tomar las fotos con regla de todas las heridas en varios ángulos. Ahorita van a ver esto con Steven. Utilizar hisopos estériles si hay espacio muerto, ¿verdad? No se vale como hacer la evaluación del espacio muerto con algún tipo de hemostática sucia que me encontré por ahí, ¿verdad? Tiene que ser ojalá con material estéril. Dejar al paciente en hospitalización, ¿para qué? Para el manejo del dolor, limpiezas de nuevo, ¿verdad? Iniciar con antibióticos y ahorita vamos a ver la parte de los antibióticos. Y regularmente, esto es súper importante, pero regularmente las heridas por mordedura deben de esperar aproximadamente, dependiendo, ¿verdad?, de la herida, 48 horas para considerar realizar la cirugía, ya que en este tiempo los tejidos pueden continuar cambiando y se pueden continuar necrosando. Entonces esto es súper importante de comunicárselo al propietario, ¿verdad? Porque definitivamente no son pacientes que van a entrar de una vez a procedimiento quirúrgico. Muchas veces los propietarios se enojan, pero sepan explicarles el por qué, ¿verdad? Para que ellos entiendan por qué es que se va a tener que esperar su perrito o su gatito a hacerle el manejo quirúrgico, ¿verdad? No es porque no queramos hacerlo. Esto es un claro ejemplo, ¿verdad?, de cómo se hace una valoración de espacio muerto y de lo que les hablaba al puro inicio de la presentación del efecto iceberg de las heridas, ¿verdad? Nosotros vemos una herida pequeña, esa herida que se ve ahí es de menos o de aproximadamente 1 centímetro, pero nosotros no nos imaginamos jamás que esa herida sea tan profunda. Vean, o sea, lo que ingresa de esa hemostática a esa herida. Y esa herida fue una perrita que la habían mordido en el tórax. No tenía perforación a tórax, pero sí tenía una fractura en una costilla. Entonces, este tipo de heridas pues sí son bastante importantes de manejarlas, ¿verdad? De limpiarlas, porque si por esa fractura hubiera ingresado algún tipo de bacteria, ya saben el desastre que hubiera pasado allá adentro en ese tórax. Entonces, para que vean realmente la importancia de las limpiezas. Acá está lo de los vendajes, Lore.
vamos a colocar vendajes para mantener este tipo de heridas aisladas del exterior, ¿verdad? Después de la limpieza. En caso de que los pacientes tengan heridas grandes y estén muy contaminadas, se pueden, además de todo este manejo inicial de lavados, ¿verdad?, colocar algún tipo de apósito. A mí realmente me gustan unos apósitos que en este momento no hay acá, pero se llaman Kendall, son bastante buenos, son esponjas, entonces absorben mucho. Los otros que podemos usar, los tenemos acá, son los apósitos de Aquacel, que tienen algas y tienen plata para ayudar a mantener esas heridas limpias. Y eso va a ser mientras esperamos al próximo lavado, ¿verdad? Porque son heridas que se tienen que estar lavando constantemente dependiendo del grado de contaminación. Por lo menos mínimo 2 veces al día se tiene que hacer este tipo de lavado. Mientras esperamos o mientras llegamos a evaluarla, ¿verdad? Y vemos si es que a las 24 horas ya puede ingresar a cirugía o si es que tenemos que esperar más tiempo. Y esta es una muy importante. No sé si a alguno de ustedes les ha llegado un paciente con una fractura expuesta. Y me gustaría saber de alguno de los que no les ha llegado nunca un paciente así, ¿qué harían? ¿Qué harían en ese caso? Yo no estoy, Juan Carlos no está, no hay nadie, no está el ortopedista. ¿Qué hacen? Jenny, ¿qué pasó? Espera. Aparte de llorar. Y Jenny, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola. Volviendo al tipo de lesión por mordedura, es que justamente ayer me llegó, hablando en el caso de los gatos, por los abscesos. Ajá. Bueno, ayer me llegó increíble, era un absceso enorme, o sea, literal estaba en el hombro, en el miembro anterior izquierdo, pero es que era enorme, o sea, yo nunca en la vida había visto un absceso tan grande. Bueno, lo sedé, rasuré toda la zona, bastante amplia. Bueno, eso del gel no lo sabía hasta ahorita, es algo nuevo que aprendí, ¿verdad? Y ya, hice el drenaje y todo, pero es que era tan grande que quedó mucho espacio muerto. Y yo decía, ¿será conveniente un drenaje aquí? No, sí, porque es que los que yo había visto normalmente son súper pequeños y así. En ese tipo de casos, que quede demasiado espacio muerto y demasiado piel colgando, por así decirlo, ¿qué se recomienda hacer? Y era un gato, ¿verdad? Sí, ahí habría que valorar qué tanto tejido tenemos que remover de la parte necrosada, ¿verdad? Del absceso. Si tenía cápsula o no, o si era solo líquido, si el tejido de adentro estaba viable o no para dejarlo. Si, digamos, si tenía cápsula, no había tejido muerto, necrosado no había, pero sí había mucha cápsula. Yo igual hice lavados con el suero, clorexidina, intenté sacar lo que pude. Obviamente los propietarios no tenían mucho presupuesto, y fue lo que pude hacer en el momento, pero es que mi duda fue, porque yo sé que en perros a veces hay que dejar drenajes, pero en el caso de gatos, sí se pueden dejar. Sí se puede hacer. Ok, listo, está bien, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué hacen con un paciente así? Y la no muerde por aquello, ¿verdad? Lori. Bueno, yo pienso que sería de manejo y sedación completa para poderle limpiar bien esa herida y rasurar bien. Claro. Dígame, Juan. En ese caso también de importante sedar para realizar unas placas, radiografías, a ver qué tan grave es la fractura, ¿verdad? Claro. ¿Alguien más? Dani, ¿a usted le ha llegado un paciente así? Sí, me llegó una vez que con una fractura que se había usado acá, los huesos se salían. Ok. Entonces lo anestesiamos y muy bien, un bloqueo, pero se puso lío como acá, y se pudo montar, se vendó, y igualmente se usaba antibiótico aquí y ya se quedó esto. Ok, perfecto. Sí, digamos, normalmente si nos llega un paciente así, ¿verdad? Va a tener muchísimo dolor. Y en estos pacientes de una vez, analgesia.
No me pregunten a mí, pregúntenle a Fer. Pero analgesia sí o sí, ¿verdad? Hablando con el propietario, diciéndole que probablemente va a necesitar anestesia lo más pronto posible porque es un sangrado que no para, ¿verdad? Necesitamos detener ese sangrado, meterlo a una exploración inicial y un lavado, ¿verdad? Necesitamos salvar ese hueso para probablemente más adelante hacer una cirugía ortopédica. Entonces, es un paciente que vamos a someter a anestesia general, ¿verdad? No va a ser una sedación, va a ser una anestesia general porque eso duele muchísimo. Vamos a empezar antibióticos. En estos casos, idealmente sería iniciar con clindamicina por el tipo de herida, ¿verdad? Tenemos un hueso ahí, no queremos que le dé una osteomielitis más adelante. Lavado de la herida, como lo vimos ahorita, vamos a aplicar gel, vamos a tapar el huesito, vamos a hacer que todo ese pelo no vaya a entrar en esa herida, ¿verdad? Que es súper importante mantenerla lo más limpio posible. Hemostasia, si hay vasitos, hay que ligarlos, ¿verdad? Todo esto tiene que ser lo más estéril posible. Y vamos a hacerle rayos X a este paciente, ya cuando se haya detenido el sangrado. Normalmente en estas zonas lo que se podría hacer es colocar compresas estériles para poder mantener la zona limpia y taparla, ¿verdad? Intentar colocar el hueso en su lugar, reposicionarlo. Si no se puede, pues lo tapamos bien, lavados, ¿verdad? Algún tipo de apósito si fuera el caso, si está muy contaminado, si no, solo con lavados y gasas, y a la espera de la cirugía ortopédica, ¿verdad? Normalmente en estos casos podemos hablar con el ortopedista qué tanto quiere que se lave esto antes de ingresar a quirófano, ¿verdad? Sería lo ideal, pero normalmente estos pacientes no van a entrar a cirugía ortopédica el mismo día porque normalmente no van a llegar o en la madrugada o en la noche o un domingo que ningún ortopedista va a venir, ¿verdad? Entonces, para que tengan muy en cuenta que son pacientes que el primer manejo que tienen que hacerlo son ustedes. Si, qué sé yo, acá el equipo de cirugía estamos, ¿verdad? Obviamente no duden en preguntarnos y en apoyarse en nosotros, pero sí me parece súper importante que sepan qué hacer con estos niños, ¿verdad? Igual en las clínicas, si tienen duda de algún manejo de herida y demás, o sea, perfectamente pueden contactar a PRI para que pueda, pues, orientarlos. Digo, esto es una base, entonces es importante que de aquí también vamos a generar el protocolo para lo que tengan alcance por si se olvidó algún tipo de paso, pero si tienen algún tipo de herida complicada y demás, no está por demás preguntarlo, obviamente, y tener este apoyo. Recordando, este tipo de caso es triage, o sería código rojo, ¿ok? Es una emergencia que se tiene que atender 0 minutos. Y sobre todo cuando son fracturas en fémur, no sabemos si está comprometido una de las arterias más importantes como la femoral y tenemos consiguientemente pues un tema de hemorragia. Realmente, aunque es muy aparatosa la herida y la fractura, lo que más nos preocupa y por eso se considera código rojo es que tenga alteraciones hemodinámicas por una hemorragia profusa, ¿sí? Entonces, este tipo de pacientes es una emergencia y se tiene que atender de manera inmediata. Perdón, Mariana, ¿tenías una duda? ¿Le escucharon? No. No. ¿Qué tan rápido, qué tanto se tiene que esperar para entrar a una exploración inicial? Pues yo diría que, o sea, hacerle el examen físico general, tomar muestras de sangre, correr exámenes y apenas esté todo, vámonos. Porque es un paciente que no puede esperar. ¿Sí? ¿Qué pasó, Pepe? ¿Me escuchan? Sí. Ok, es que ayer tuve un caso de una gatita que, igual que en la imagen, tenía fractura así, similar. Es un rescate, bueno, una muchacha lo rescató. Dice que el atropello fue como ayer, pero la verdad se veía como una herida muy viejita, la verdad, y ya no tenía sangrado ni nada así. El problema no es solo ese, sino que también estaba preñada. Entonces, ¿cómo sería como la parte de manejo según la analgesia, la anestesia? Sí. Se lo vamos a preguntar a Fer. ¿La escucha? Sí.
No sé, ocupo que hable, es que casi no escucho. Lamentablemente en esos casos uno tiene que tomar decisión, ¿verdad? Que vida es más importante por más de que suene muy frío. Muchas veces cuando hacemos anestesia no se toma en cuenta el que, o sea, en anestesia en una hembra preñada que no va para cesárea. Lamentablemente pues no se toma como en cuenta a los cachorritos que están ahí, ¿verdad? O sea, más bien, a lo que veo es que siempre hay un riesgo adicional en el cual lamentablemente los bebés pueden llegar a morir. Entonces, pues si es una gata a la que se tiene que someter a una cirugía de control de daños, una cirugía de urgencia, etcétera, y está preñada, pues, o sea, uno mismo junto con los propietarios debe tomar la decisión, ¿verdad? O sea, ¿qué queremos salvar o quiénes queremos salvarse? ¿Los cachorros, a la mamá? Y si queremos salvar a todos, pues saber que hay más riesgo para los cachorros de que puedan morir y después tenga que hacer una cesárea donde tenemos que sacar fetos muertos, ¿verdad? O cachorritos muertos. Lamentablemente en esos casos pues no hay mucho por hacer, por más bloqueos, por más anestesia balanceada, etcétera. Siempre hay un riesgo adicional en los que pues lamentablemente no terminan bien. No sé si quedó claro. Ok, sí. Súper. Yo quería saber ¿Qué pasó, Cris? ¿Cuántas son las horas o el tiempo ideal para que sea la cirugía ortopédica? O sea, ¿cuánto se puede esperar para entrar a la cirugía con una fractura escuela? Le voy a consultar a Eduardo, pero yo diría que idealmente no deberían de esperarse más de 24 horas para ingresar a una cirugía, a menos de que haya demasiada contaminación en la zona, y habría que obviamente valorar la viabilidad de ese hueso, ¿verdad? Porque ese de la foto se ve que es un hueso que probablemente va a funcionar en la cirugía, ¿verdad? Pero fue una paciente que literal le pasó y la trajeron. Pero no siempre es así. A veces traen pacientes que tienen el huesito expuesto y ese huesito ya está negro, está necrótico, ¿verdad? Entonces, depende mucho del paciente y de qué tan contaminado esté, pero sí yo diría que no más de 24 horas, igual me lo deja de tarea para preguntar. Entonces, recuerden de nuevo la clasificación de las heridas que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? De ahí el manejo. Entonces, por eso es el primero entender cómo se clasifican para poder decir al propietario cuánto nos vamos a tardar, cuándo va a entrar a la cirugía, las complicaciones que podemos tener. Y esto es como un resumencito, pero ahorita van a ver como más cosas de manejo en el área de hospitalización, ¿verdad? Obviamente, súper importante nunca olvidar el manejo del dolor. No me voy a cansar nunca de decirlo, pero en serio, las heridas duelen por más pequeñas que sean. Antibiótico de elección, acá les puse estos dos, y lo escribí mal, por cierto, es cefazolina a 25 miligramos por kilo endovenoso TIT. Sería lo ideal empezar endovenoso. Si el paciente no se puede quedar por algún inconveniente con los propietarios, pues lo podemos empezar por vía oral, pero idealmente la primera dosis debería de ser endovenosa en manejos de heridas. Y pacientes con fracturas sería la clindamicina, ¿verdad? La dosis según el PLOMS es de 11 a 33 miligramos por kilo endovenoso lento, BIT. Realizar limpiezas de las heridas, de los drenajes, cambios de apósitos o vendajes en caso de necesitarlo. Y, ¿qué más les iba a decir? Algo les iba a decir importante. Ahorita me acuerdo. Presupuestos. Acá lo metí nada más para que sepan más o menos cómo se hace un presupuesto aproximado para un paciente que tenga una herida. Yo sé que va a depender muchísimo de los honorarios quirúrgicos, pero normalmente en heridas que no tengan muchísimo espacio muerto, el presupuesto sería manejo de heridas base, es el que sale en QVET, que vale aproximadamente 34,000 colones. METS para anestesia, que es el rubro que está de acuerdo al peso del paciente, sería lo segundo. Lo tercero, anestesia inhalada 1 hora, ¿verdad? O hora y media sería el mínimo, ¿verdad? Según el protocolo. Los insumos transquirúrgicos aproximados están en una tabla, pero les podría decir que para un manejo de herida de una magnitud mediana sin espacio muerto andan por ahí de los 35,000 colones. Alveitar Combo 4, que sería el cultivo que tenemos que hacer idealmente siempre en los pacientes con heridas, y un internamiento postquirúrgico que sería lo ideal. Además de esto, exámenes de sangre, ¿verdad? Que se supone que ya tuvieron que hacer para hacer el manejo inicial. Y
algún tipo de bloqueo si fuera necesario, ¿verdad? Porque hay pacientes que tienen heridas a los cuales no les vamos a poder hacer bloqueos si están muy contaminada la zona. Y les traigo un caso clínico interesante. Este es un paciente de talla bastante grande, se llama Zeus, es un macho castrado de 3 años que ingresó con una mordedura por congénere ya tratada en otro centro veterinario, fue referido por una colega, es el perrito de la hermana, que es médico humano anestesista. Entonces imagínense, este perrito fue tratado en otro lugar. La primera foto es la herida que tenía él, a él lo mordió un perro. No sé cuál manejo le hicieron, pero la segunda foto es en el post quirúrgico inmediato. Ahí podemos ver que tiene un drenaje Penrose, ¿verdad? Que es un drenaje pasivo que atraviesa la herida de inicio a fin. Tiene spray plateado que tapa la herida y no la podemos ver, ¿verdad? Y eso sería en la segunda foto. También podemos ver que el rasurado no es muy amplio. En la tercera foto se ve mejor, ¿verdad? Que el rasurado fue muy pobre. Vemos que el drenaje sale cerca del pelo y vemos una parte en el medio de la herida que ya se ve como negra y eso lo tapaba el spray. Justo iba a preguntar eso, Pri, ¿qué opinas de ocupar este tipo de cicatrizantes, no? O sea, del spray o... No me gusta porque realmente, o sea, no nos permiten ver bien cómo va evolucionando esa herida. ¿Ah? Sí, exacto. ¿Y médicamente hay algún tipo de inferencia? O sea, medicina basada en evidencia, ¿hay algún tipo de artículo que recomiende el uso de este tipo de... Que yo haya leído, no. Ok. Emi, ¿qué pasó? Micrófono, please. No escuchamos. Ahora sí. Bueno, es que nosotros en las clínicas usamos, está el Aluspray y ahora estamos usando otro, pero digamos, es como en el momento que se hace la cirugía, ya después se manda algún otro cicatrizante o demás, pero sí, pues se utiliza bastante. A mí me gusta, digamos, normalmente lo uso porque así me doy cuenta si los clientes lo están limpiando o no y así, pero bueno, para que sepan si lo utilizamos por si de ahí hay que cambiar esa parte, ¿verdad? Ok. Sí, justamente la intención de abrir este espacio de discusión es generar el consenso de cómo vamos a utilizar. Quisiera que todos participáramos de acuerdo, no tanto a nuestra experiencia, que es demasiado válida, sin embargo, lo que a veces dicta mucho, pues es los artículos, ¿no? Justamente científicos, los cuales aprueban o no el uso de ciertos medicamentos, manejos, inclusive hasta procedimientos quirúrgicos, ¿no? Yo no soy cirujana, tú no me meto en ese tema, pero sí te dice qué utilizar. Entonces, justamente se da este debate de decir, ok, acá sí lo hemos utilizado, o yo en mi experiencia siempre lo he utilizado, y por qué sí y por qué no. La idea es que exponiendo este punto, bueno, Pri, entre los congresos que ha ido, la especialización que ha tenido en el manejo de heridas y tejidos blandos, es algo que no se utiliza actualmente. Entonces, desde ahí vamos a partir para generar este protocolo clínico y homogeneizar este manejo aquí en el hospital y en las clínicas, ¿no? Claro. En mi consulta, digamos, para Priscila, en ese caso, de la manera en la que la usamos, que es inmediatamente postquirúrgico, mejor igual eliminarlo. Y es que ¿cuánto tiempo después se empieza a quitar como la manchita del spray? Como 24 horas después, porque digamos ese día, por ejemplo, si hago la cirugía hoy, yo les digo que hoy no lo limpien y lo limpien mañana, entonces mañana ya debería de habérsele removido esas. Ok. Yo creería en este momento, pero obviamente tenemos que montar como todo el tema del protocolo, que si son cirugías limpias, ¿verdad? Como castraciones, se podría usar en el momento de finalizar la cirugía, pero no después. Y si son heridas así como estas, idealmente no colocarlo, porque pues sí lo que van a hacer es pues tapar, ¿verdad? Y no nos deja ver como la evolución de la herida. Súper, gracias. Mucho gusto.
Sí, pero menciona algo importante, que inclusive es mejor cambiar este tipo de spray y demás por esta como telita que se llama Ipafix, que es el apósito adherente, ¿no? No sé si lo han visto. Es como una telita adhesiva, justamente que se utiliza para heridas, que tapa, da un tema ahí de protección importante, ¿no? La próxima vez que haga una cirugía les mando una foto al grupo para que lo vean. Ok, gracias. Con mucho gusto. Entonces, en este niño, ¿verdad? En la tercera foto vemos el rasurado pobre de esta herida, ¿verdad? O sea, los bordes suturados están casi que a la par del pelo, el drenaje también, y ya vemos que el tejido se está muriendo. Normal. Bueno, esta foto, la tercera, fue a los 3 días después del procedimiento quirúrgico. La primera foto de esta diapositiva fue a los 5 días de ese procedimiento quirúrgico. El paciente ya vino acá al hospital para una segunda opinión. Obviamente hicimos un rasurado amplio, que lo pueden ver en la foto del centro. Ese es el rasurado que queremos hacer. No tengan miedo de rasurar, el pelo va a volver a crecer, pero necesitamos ser lo más limpios posibles en la cirugía. Que lo digo Juanca. En la tercera foto ya podemos ver campos ahí, ya esta herida está bastante lavadita, ya ahí tenía gel, no se ve ahí, pero ya tenía gel, ya la lavamos, le quitamos los puntos y ahí empezamos a hacer el desbride. Alguno que me diga qué haría con esa herida en ese momento, ¿qué se les ocurre? Remover la piel muerta y ver si tomar para cultivo nuevamente. Muy bien. Y ver si puedo aproximar los bordes lo más o si solo puedo hacer como cañón. Y si la puedo aproximar, ver si es viable dejar un drenaje. Muy bien. Muy bien. Parece que estuvo en la cirugía y todo. Sí, digamos, en este paciente realmente lo que hicimos fue el desbride quirúrgico, ¿verdad? Quitamos todo el borde de tejido que estaba necrosado. Yo pensé realmente que no nos iba a dar para hacer un cierre primario, pero nos dio. Esa es la primera foto, es en el postquirúrgico inmediato. Esas rayitas que ven ahí a la par de la incisión se llaman incisiones de liberación de tensión. Es para que no tenga tanta tensión la herida y no se vaya a abrir. En la piel está suturada con nylon y tiene un drenaje, no sé si lo ven ahí en la parte de abajo de la primera foto. Ese drenaje es un drenaje pasivo, es un Penrose, que solo se coloca con un punto de salida, ya no se colocan con un punto de entrada y salida, sino que se coloca internamente. Y le colocamos ese drenaje porque es una herida que ya no tenía tanto espacio muerto. Si hubiera tenido mucho espacio muerto, probablemente le hubiéramos colocado un drenaje activo Jackson Pratt. La segunda foto que vemos ahí es el paciente el día siguiente de la cirugía. Vemos que la piel realmente se ve bastante bien, ya las incisiones están cicatrizando por segunda intención. Y en la tercera foto es el paciente ya una semana después en la casa. Y así quedó Zeus. Ya Zeus, esta foto fue hace 2 días. Y ese Zeus en su casita, ya tranquilo. La propietaria estaba muy preocupada antes, ¿verdad? Porque obviamente su perro tenía un hueco y así quedó. Entonces ya la dueña está contenta, ya quedó curada, ¿verdad? Realmente entendió, ¿verdad? Cómo debe de ser el proceso de un paciente con una mordedura, ¿verdad? Porque a este niño lo suturaron el mismo día que le pasó la herida. Entonces, básicamente lo que yo le explicaba a ella, porque ella me comentaba que pudo haber sucedido ahí, es que el tejido se siguió muriendo cuando ya estaba operado y por eso se volvió a abrir. Entonces, hay algo importante. No teman explicar estos procesos con los propietarios. No dejen que el propietario los presione con tal de, es que es una herida súper pequeñita, sutúrala ahorita y ya. Pueden ver las complicaciones tan graves de esto. Entonces, es bien importante que aquellos que se atreven, porque yo no soy el caso, ¿no?, de hacer este tipo de manejos de cierre de herida y demás, sí conozcan ampliamente la clasificación de las heridas, y explicarlo al propietario para evitar este tipo de problemas. Sé que a veces puede ser bastante abrumador un propietario que quiere que le resuelvas ya por temas de dinero, por temas de lo que sea. Es mejor hacer una buena medicina y poder explicar esto al propietario a realizar este tipo de cierres y tener repercusiones muchísimo más graves, inclusive hasta demandas ante el colegio. No sabemos hasta dónde puedan llegar y, por supuesto, pues la salud del paciente, ¿no? ¿Qué pasó, Johnny?
Fuerte para que te escuche. Respecto de los drenajes Penrose, ¿verdad? ¿Qué tanta diferencia existe entre este drenaje y colocar los tubitos de venoclisis, digamos, de manera estéril, porque no en todos sitios se encuentra el Penrose? Entonces, digamos, ¿qué tanta diferencia existiera entre utilizar un Penrose y un tubito estéril? O sea, si está estéril, realmente no hay mucha diferencia. Es básicamente algo estético, ¿verdad? Y que los tubitos de venoclisis, obviamente, se van como poniendo tiesos y duros y eso puede generar malestar, ¿verdad? Ya, o sea, ya la herida de por sí le puede doler y esos tubitos ya cuando se van como entiesando pueden generar más dolor. Entonces, yo sí uso los Penrose que son como de silicón. Este material no se va a poner durillo, ¿verdad? Se va a mantener siempre suavecito. Y básicamente, por eso. Ahí hay uno. Sí. Los Penrose no tienen poros, tienen unas líneas por dentro y trabajan por capilaridad. Digamos, no tienen huequitos. Entonces están diseñados para eso, no es colocar un tubo por colocarlo y que salga ahí el líquido. El Penrose está diseñado para que por capilaridad baje esa secreción y pueda ser expulsada, ¿no? Y mantener lo más seca posible esa herida. Mencionaste algo de la fijación del Penrose, que solo se hace con un punto ahora, no. Ajá, exacto. Sí, es que antes, de hecho aquí están en esta foto, ahí se ve, que el Penrose se ve arriba y se ve abajo. Sí, normalmente cuando yo voy haciendo el cierre de la herida, lo voy colocando de una vez y obviamente es súper importante que al ir cerrando la herida, ¿verdad? Pues no ancle el Penrose porque si no hasta ahí llegó y cuando le quite el Penrose usted va a jalar y está pegado en una sutura externa o interna, entonces eso es un problema. Sí, el Penrose no sé si saben cómo se fija, no sé si lo han visto, pero ya que está internamente, lo que yo hago es que le pongo un puntito interno, o sea, como que lo pesco de arriba y ese es el puntito de acá. No sé si lo ven, pero es este de acá. Es un puntito que siempre va a estar solo y en la salida del Penrose se colocan 2 puntitos, uno a cada lado para mantenerlo fijado a la piel. Más o menos a los 5 días aproximadamente o cuando deje de haber secreción importante, ya se puede retirar el drenaje. Y en este caso de Zeus, le hicimos un cultivo que llegó más o menos a casi la semana de posquirúrgico, en el cual nos dimos cuenta que era resistente a amoxicilina, que fue lo primero que se le usó, y fue resistente también a la cefalexina. Entonces se le tuvo que colocar en rofloxacina, que era lo único que era sensible. Dígame. ¿Qué pasó? Mínimo, máximo, por lo menos 5 días. Es que después de esto el cuerpo lo ve como un cuerpo extraño y en este momento puede haber más producción de líquido e incluso se puede infectar. Entonces, idealmente, no más de 5 días debería estar ahí. Y esta sería la parte mía de manejo de heridas. Obviamente, si tienen alguna duda, con lo que sea, me pueden escribir. Les voy a estar enviando al grupo, les voy a estar enviando videos, les voy a enviar la foto de cómo manejamos nosotros la herida quirúrgica, de un postquirúrgico normal, de una herida limpia, y les voy a mandar cómo se limpia cada tipo de drenaje y cómo se hace una colocación de vendaje con tie-ons, que ahorita Steven les va a explicar un poquito de eso, pero se los voy a mandar. Nada más quería agregar algo con el caso de Zeus, porque pues como venía, o sea, era claramente una herida contaminada, que no sabemos qué tipo de bacterias tenía. O sea, la primera pregunta que me hicieron era que yo le iba a hacer un bloqueo, porque saben que yo hago bloqueo. Yo tomé la decisión de no hacerlo por la misma razón de que no sabíamos qué tipo de bacterias podían haber y no sabía si yo las iba a arrastrar con las agujas o no después a sitios más profundos, incluso de ya a estructuras más importantes, ¿verdad? Incluso de pues, a veces que uno la puede chequear, de pues ingresar a tórax la aguja y diseminar toda la contaminación o hacer ahí un ambiente rico para crecimiento bacteriano, ¿verdad? Entonces, a lo que voy con eso es que sea Zeus o sea cualquier otro paciente, si bien no es que tenemos que aprender o hacer bloqueos en todos los pacientes, siempre es importante pues, manejar de la mejor manera el dolor en ellos. ¿Por qué? Porque es un paciente que
ingresa con dolor al hospital o a la clínica y hasta que cierre la herida ya vas a tener dolor muchas veces. Incluso hay pacientes en los que ya está reportado que hasta un año después del procedimiento pueden seguir teniendo dolor. Y eso es porque no se maneja bien el dolor agudo en ellos por las primeras 72 horas. ¿Qué pasó con Zeus en este caso? Sí, era un perro de 60 kilos, que al final de cuentas probablemente una dosis de metadona, una dosis de morfina no iba a hacer mucho trabajo. Y pues tomamos la decisión de hacer infusiones analgésicas y después de eso continuar con lo que era medicación oral. ¿Okay? También, ¿qué pasa con los pacientitos con heridas? Que el dolor agudo en ellos, o el dolor, o sea, el abordaje inicial del dolor agudo o de dolor en general, no se incluye, no se recomienda meloxicam. ¿Por qué? Porque hay un tema de mecanismo de dolor en el que no explica todavía que el meloxicam vaya a tener algún efecto en ellos. Pero sí es importante dejarlo para lo que es el postquirúrgico. También, ¿qué es lo que se recomienda en esos pacientes de dolor agudo o que ingresan literalmente con una herida de cualquier tipo? Iniciar con opioides. Muchas veces estamos acostumbrados a hacer infusiones de lidocaína ketamina y aplicar meloxicam, por ejemplo, pero ¿qué pasa? Que la lidocaína y la ketamina en sí son coadyuvantes analgésicos, no son analgésicos reales. Entonces, esos pacientes son a los que yo, a los pocos más bien, que yo recomiendo iniciar con opioides. Ya sea infusión constante, ya sea endovenoso en bolos, ya sea cada 8 horas, cada 6 horas, ya depende mucho de cómo le vean ustedes al paciente, pero sí son pacientes que definitivamente se van a beneficiar de opioides. Lidocaína y ketamina, porque son como los recomendados, porque ellos pues ayudan a lo que llama la neuromodulación, o básicamente a la percepción de dolor, o a que no se abran como todas esas puertitas de dolor hasta llegar al cerebro y ser percibido como dolor real. Entonces, sí se puede utilizar lidocaína ketamina, no digo que no, pero no, a veces son pacientes que no solamente se van a beneficiar de esas infusiones, sino que se hagan más, ¿verdad? Más para que quede claro. Y con Zeus, pues igual, una infusión de morfina o fentanilo, posiblemente pues sí va a llevar todo. Lo que hicimos fue una infusión, si no me equivoco, fue de dexmedetomidina, ketamina, y luego en el postoperatorio lo manejamos con meloxicam y con paracetamol. Y sabe, fue un paciente que literalmente a los 20 minutos ya estaba incorporado y ya estaba comiendo. Y ya al día siguiente se fue a la casa y está súper bien. Entonces yo creo que es importante siempre pensar en que o sea, siempre van a haber opciones de manejar, o sea, para manejar el dolor de esos pacientes, ¿verdad? No solamente que tengamos que, no sé, o sea, vamos a poner meloxicam porque es lo que tenemos y es lo único, o no puedo hacer un bloqueo, entonces después va a tocar una infusión, ¿verdad? O sea, no quiero que tampoco lo van a hacer. Una pregunta al respecto. Tengo una pregunta al respecto. En esos casos, poner anestésicos locales, una vez que se ha limpiado, para que tenga una absorción ahí, antes de cerrar la herida, ¿podría tener algún valor? Pues en sí no, o sea, vamos a ver, pues sí, no, depende mucho de la zona, depende mucho de la extensión y la profundidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, digamos, los anestésicos locales lo que hacen es, o sea, pueden instilar alrededor del nervio principal los más importantes. Entonces, digamos, por ese paciente yo perfectamente yo le he hecho un bloqueo de plano sorato o un elector de la espina, pero el simple hecho de instilar, eso no me dice que hay una absorción real, porque no sé cómo está el tejido, que va a llegar hasta la zona que yo necesito para que me ayude a bloquear los canales de calcio que es lo que hacen los anestésicos locales en los nervios. Es por eso que se corta lo que es la transmisión del dolor. Sí. O sea, ya digamos, ni siquiera es como que hay que pinchar o inyectar directamente el nervio. Lo que se hace es buscar zonas alrededor del nervio lo más cercanas posibles y ellas después, no sé, al instilarlo, llegan a la membrana de los nervios o de las células, bloquean los canales de calcio y así se corta la señal de dolor. Entonces, al hacerlo tan superficial y al no saber cómo está la herida, o si hay mucho biofilm, etcétera, pues no sé si me va a funcionar. Estamos gastando ahí lidocaína o bufi. Exactamente. Vamos a ver lo que pasa. Ana tiene una pregunta. Bueno, en realidad tengo dos. La primera es que, bueno, en una parte dijeron que había que esperar hasta 48 horas para el cambio de la herida y todo eso. En estos casos,
como el de Zeus, no era necesario esperar tanto porque ya estaba muy necrosado o se hace de una vez, digamos. En el caso de Zeus fue una situación especial porque la hermana es colega, entonces ella le estuvo haciendo la limpieza y lo estuvo preparando. Digamos, el día que Zeus vino a la segunda opinión, ya esa herida venía lista para entrar a quirófano. Okay. Y la segunda es, ¿qué tipo de puntada usaron? ¿Continua o...? Porque dijeron que era nylon, pero no sé si hicieron punto simple, SX o qué hicieron, porque no se ve bien. Ok. En la parte interna hicimos suturas de adosamiento con material de sutura monofilamento absorbible. Yo normalmente uso PDX, que es ideal, ¿verdad?, para heridas. Eso fue patrón simple continuo, ¿verdad? Todo fue para aproximar. Después de eso le hice un patrón subcuticular para poder adosar bien el tejido y que quedara bonita la herida. Y en piel le hice un patrón simple continuo con nylon. Pero se puede hacer con simple discontinuo en X, ¿verdad? O sea, ya realmente en piel se puede hacer con el que quieran, pero sí en piel con nylon, ¿verdad? Dígame. ¿Cómo selecciona, digamos, en esa herida se ve amplia? ¿Cómo selecciona usted si ponerle un pasivo o un activo? El pasivo se pone cuando no hay tanto tejido o espacio muerto y en heridas que son como contaminadas. Para que yo coloque un drenaje activo, tengo que estar segura de que es una herida que está un poco más limpia y que el espacio muerto es muy grande, para que él por medio de presión negativa ayude a que a sacar todo el líquido inflamatorio de la herida y que se adose también el tejido con la presión. Vamos a continuar con la segunda parte de la presentación. Ahí se ve. Y la va a continuar Steven. Steven es el asistente quirúrgico actualmente en el hospital. Viene ingresando hace poquito al hospital de nuevo, pero fue mi asistente en el Hospital San Antonio anteriormente. Entonces acá se los dejo un momentito. Un placer. ¿Alguien tiene una pregunta? Emilia. Hola, una pregunta. En el drenaje activo, ¿por qué tiene que estar segura que está libre de contaminación? Eso nunca lo he usado. Ok. Esos drenajes es por el hecho de la cantidad de espacio muerto en la que tienen estas heridas, ¿verdad? Normalmente ese espacio muerto puede, o sea, en él puede haber como mucha proliferación de bacterias, entonces normalmente hay que asegurarse de uno, ¿verdad? O quitar todo el tejido necrótico y potencialmente sucio o contaminado, ¿verdad? Y número 2, para colocarlo sí tiene que ser, o sea, espacio muerto bastante grande. O sea, yo lo he utilizado en heridas por mordedura, normalmente como en cuello, que es una zona un poco incómoda, también en abdomen, en heridas en la parte abdominal, pero sí, o sea, lo ideal siempre acá es limpiar muy bien la herida antes de colocarlo, porque si lo dejamos y hay tejido todavía que está contaminado, puede ser un problema bastante grande. Ok, gracias. Mucho gusto. Vale. Bueno, vamos a arrancar con el manejo de hospitalización, ya para el tema de limpieza de heridas. En este caso, ya cuando viene, bueno, puede que esté hospitalizado o puede que ya llegue ya por control el paciente. Y aquí vamos a tratar de hacer las limpiezas con gasa completamente limpias. Si se puede estéril, sería genial. Siempre vamos a utilizar guantes para evitar volver a contaminar o ensuciarnos, ¿verdad? A la hora de limpiar la herida, vamos a tratar de hacer como esta en forma de esponjeo, que llaman, para que no, digamos, de la herida hacia afuera, para no volverla a ensuciar ni tratar de irritarla. Nunca vamos a usar papel, servilleta, algodón, porque esto va a dejar esas fibritas que pueden volver a contaminar o a empezar de cero, ¿verdad? El proceso.
Y siempre cerramos la limpieza con, ya sea con esta crema de Neocep o, bueno, preferiblemente con la Neocep. Cerramos ahí ya la limpieza, una capa delgada, para que para que el paciente ya se pueda ir a casita. Aquí vemos el tema del drenaje pasivo. Aquí vemos un Penrose. Igual se recomienda limpieza. Aquí es donde ya vamos a armar el sistema de lavado. Vamos a armar, siempre vamos a usar Ringer de lactato, vamos a usar el Venocrisis y vamos a usar una llave 3 vías y una jeringa de 20 ml con una aguja 18. Esto para que nos dé, al hacer esta combinación de estas tres cosas, vamos a manejar las 8 PSI de presión que ocupamos para limpieza. Igual, esto se va a usar para cuando el paciente llega a hacer el primer manejo inicial sobre esa herida y para el posterior manejo de limpieza ya del DREN. Se recomienda en este caso la aguja 18, introducirla obvio por el Penrose a buena presión para estar limpiando bastante. Igual limpiamos la herida por fuera como lo hablé anteriormente, ya sea con la gasita limpia, siempre húmeda para tratar de irritar, y terminamos siempre con la cremita en la herida donde están las suturas y donde está la estoma, igual vamos con la cremita. Nada más voy a añadir algo acá. Esto que dijo Steven de limpiar el drenaje de Penrose con solución y con normalmente no es tan necesario hacerlo así, pero si vemos que hay algún tipo de coágulo o algún tipo de tejido que esté obstruyendo el drenaje, ahí es cuando tenemos que hacer este tipo de lavado. Entonces, que quede claro que no es siempre, o sea, eso no lo van a hacer en cada limpieza, solamente en lo que ahorita específico frío. Exacto. Y aquí vemos lo del drenaje activo. En este caso, vamos a tener que abrir el balón para liberar el vacío. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste ese drenaje activo para los que no? Este drenaje activo iniciamos con el Jackson Pratt, que es lo que va a estar dentro del paciente, y esto que se va al final, sujetado bajo la muñeca, va a ser la pera. Esto lo que nos va a hacer es generar el vacío para que esté siempre en succión, ¿verdad? Para que esté sacando ese líquido inflamatorio. Igual, siempre que vamos a hacer la limpieza de este activo, vamos a tener que anotar siempre los ml que se están retirando, porque como va mejorando, vamos a tener que ir sacando menos. Llega un momento en que dependiendo de la cantidad, depende de la cantidad que se le libere, ya es hora de quitarle el Jackson Pratt. Fíjense bien cómo está anotado, son mililitros kilogramo hora, no es nada más anotar los mililitros totales. Exacto. Nosotros tenemos que saber qué tanto está produciendo o no, y esa medición viene por mililitros kilogramo hora, entonces así es como se tiene que apuntar, ¿correcto? Sí. Sí, andar muy bien, por Steven, en el paso 1, 2, 3, 4, porque es la manera en la que se limpian estos drenajes durante la hospitalización. Y esto, pues obviamente, concierne a los médicos que sepan cómo hacerlo, y prácticamente, pues es manejo del asistente, ¿sí? Entonces, poner mucha atención, porfa, en esta diapositiva, y si tienen dudas, es momento de esclarecerlas. De hecho, tenemos una paciente ahorita hospitalizada con un Jackson Pratt, entonces probablemente mañana les pueda enviar el video de paso a paso, ¿verdad? De cómo se drena, cómo se limpia, ¿verdad? Cómo se vuelve a mantener la presión negativa en el drenaje. Y aquí hay algo importante que quiero agregar, es que cuando la cantidad de líquido llegue o sea inferior a 1 mililitro por kilo por hora, significa que ya es momento de quitar el drenaje. Entonces, muchas veces en estos pacientes nos esperamos a que la cantidad de líquido disminuya o incluso ya deje de producir líquido, pero esto nunca va a suceder. Lo que puede pasar es que después de cierta cantidad de días, que son más o menos 5, el líquido más bien va a empezar a aumentar, porque el organismo va a pensar que es un cuerpo extraño que está ahí, ¿verdad? Y va a más bien
va a ser más bien irritante. Dígame, ¿no? ¿Y esa es la primera que me dio un ml o son ciertas tomas durante el día? Ciertas tomas durante el día, pero digamos, en el caso de la paciente que tenemos ahorita, es un caso especial porque yo quiero mantener ese drenaje ahí para estar evaluando la calidad del líquido que tenemos en abdomen. Pero en manejos de heridas, cuando tengamos 1 mililitro por kilo por hora, en varias ocasiones, ya en un día o menos, chao drenaje. Te referís a eso porque es abdominal. Exacto. Y si fuera en piel, ahí sí. Bueno. Exacto. Vale. Y como siempre cerramos con la cremita ya en la parte de la estoma del drenaje. Aquí tenemos una paciente para colocación de tallones. Ahí vemos la calidad de la herida que tiene. Estos tallones siempre se van a colocar sobre, ojalá, espacio, ¿cómo le digo? Tejido vivo. Tejido vivo, ajá. Entonces aquí vamos a revisar que siempre la cantidad de líquido que esté en la gasa antes de quitarlo, hacer el cambio, porque a veces no es necesario hacer el cambio porque la gasa no está completamente húmeda o no se ve esa saturación, ¿verdad? En la gasita, perdón. Estamos a revisar los tallones, que no le hagan falta ningún tallón, para que esté siempre bien sujetado. Vamos a proceder a colocar los tallones de ser necesario, esto en caso de que ya, porque vamos, a la hora de hacer el cierre con tallones y todo esto, si se ajusta además, el tallón va a empezar a liberarse de la piel, ¿verdad? Va a ceder. Siempre vamos a medir para ver el progreso de la herida, vamos a tomar fotografías siempre con la regla y siempre vamos a colocar, digamos, apósito limpio sobre la herida y luego la gasa limpia y luego sujetar con el nylon para que ya quede bien firme. Igual de esto les vamos a enviar un video, ¿verdad? Ahorita es que no tenemos pacientes con manejos de heridas con tie-ons o tie-overs, no sé si lo han leído por ahí, pero apenas tengamos uno, les vamos a enviar un video de cómo se limpia esa herida, cómo se coloca el apósito, el vendaje, que es como la segunda capa, ¿verdad? Las gasas, y cómo se coloca el nylon para hacer el cierre y que la gasa se mantenga sosteniendo el apósito. La cantidad de tiempo que el apósito y la gasa tenga que estar ahí va a depender meramente de la herida como tal, ¿verdad? De su avance, de cuánto se va saturando la gasa y el hecho de escoger el apósito, ¿verdad? Igual vamos a irlo valorando dependiendo de la evolución de la herida. Igual estos pacientes, pues obviamente tienen que ser pacientes que tienen que tener cultivo, ¿verdad? Hay que estar evaluando el progreso de la herida con las mediciones, que es lo que estamos viendo acá. Esas son las mediciones que tenemos que hacer de estos pacientes en las dos direcciones. Ojalá siempre que hagamos las fotos de estos pacientes sean las mismas tomas, ¿verdad? Para ir evaluando qué tanto va cediendo la herida y qué tanto se va encogiendo. Con el tema del isabelino, por lo general hay pacientes que son un poco desastrosos y esto vamos a tener que estar limpiando, ¿verdad? Y se recomienda siempre con papel y algún antiséptico, nada más como para que el cono siempre esté bien limpio y la colocación igual, siempre que el cono perfecto, que la nariz del paciente no sobrepase esta medida para que no vaya a causarse algún otro estrago, ¿verdad? Igual sabemos que en estos pacientes podemos también colocar algún tipo de body, ¿verdad? De los body de cobre que están muy de moda. Esto es básicamente porque si son pacientes que tienen manejos de herida crónicos, ¿verdad? Hemos tenido pacientes con manejos de heridas de más de 5 meses, 8 meses. Queremos que estén cómodos, ¿verdad? Y con un collar isabelino, pues obviamente van a estar hartos al mes, sobre todo si son gatos. Entonces, en esos pacientes se puede valorar colocar los bodies, ¿verdad? Siempre y cuando ellos no se vayan a querer morder de la zona en donde tenga el manejo o los tie-ons, ¿verdad? Y el vendaje. Y si no, entonces se puede manejar con un collar isabelino perfectamente. Y algo súper importante con los collares isabelinos, ahí está claramente limpieza con papel y antiséptico diario.
¿sí? Hay veces que se lo ponen y dejan al paciente en hospital durante días y ese collar está más asqueroso que yo no sé qué cosa. Entonces, de nuevo, empatía con nuestros pacientes, ¿no? O sea, ¿a quién le gustaría estar completamente sucio de las babas y asquerosidad todo el día? O sea, ellos no pueden limpiarse eso. Es responsabilidad de nosotros hacerlo. Y por otra parte, también ser conscientes que los pacientes que están hospitalizados pues están en jaula, y pacientes grandes con conos grandes es probable que no puedan comer y no puedan tomar agua en la misma jaula. Los collares están hechos para evitar que lleguen a un punto. Entonces, de repente veo a los pobres perros tratando de comer o al gato, ¿no? Acercarse al plato de agua, acercarse al plato de comida y no pueden. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Retiramos el cono, pues vemos al paciente que termine de comer, no es irse, es visualizarlo para evitar que se pueda quitar los puntos y demás, pero pues, que coma cómodo, ¿no? O sea, mientras nosotros podemos facilitarle esa parte, limpiar el cono y volverlo a comer, ¿sí? Entonces son manejos pues, básicos que sé que suena muy obvio, pero no lo es, y es importante que ustedes reconozcan que nuestra principal función pues, es facilitarle y hacerle la vida más fácil a nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias. Listo. Acabamos.